Descubre qué hay detrás de cada decisión y atrévete a darle un giro saludable a tu vida. Esto es Decisiones que Cuentan, una historia. Hay que tenerlo claro. Es importante aprender a saber decir que no. De lo contrario, perderíamos el control de nuestra vida. Hola, soy Sharon Falconer, Health Coach y anfitriona en este podcast llamado Decisiones que Cuentan. Conversando con algunas clientes, me he dado cuenta de que no estamos acostumbrados a decir que no. Nuestra tendencia es a complacer a la mayor parte de personas posibles en los diferentes ámbitos de nuestro círculo de la vida. Y esto nos ocasiona un nivel de ansiedad y de estrés que a veces es muy difícil de controlar. A mí me pasó por muchos años, mientras trabajé a nivel corporativo. Me pasó también con algunas relaciones personales. Nos domina un temor de decir que no, para no lastimar los sentimientos de las personas o por lograr obtener algún reconocimiento o recompensa en el área laboral. Muchas veces esto puede implicar hacer cosas que van en contra de nuestros valores, de nuestra salud, de nuestras finanzas y de nuestras creencias. Nos convertimos en personas complacientes. Me gusta más el término en inglés que es people pleaser. Saber decir que no es una habilidad que se conoce como asertividad. Y como es una habilidad, entonces quiere decir que se puede aprender y cultivar. Cuanta más asertividad tengamos, mayor será la seguridad que tenemos en nosotros mismos. Y entonces, ¿cómo es una persona asertiva? Pues es alguien que sabe expresar sus deseos de una forma amable, respetando a quien tiene adelante y siendo siempre directo, nada de andarse con rodeos. La comunicación juega un papel muy importante en la asertividad. Si aún no has escuchado el episodio 50, te invito a escucharlo. En este episodio desarrollo un poco más a detalle sobre lo que es la comunicación con una invitada especial. Entonces, la asertividad viene siendo un equilibrio entre sumisión y agresividad. Y no se trata de convertirnos en personas egoístas que ignoran las necesidades de los demás. Se trata de saber encontrar un equilibrio entre dos extremos igual de malos. Decir siempre que sí y decir siempre que no. Ser muy sumiso o ser muy agresivo. Decir que sí es muy fácil. Cuando decimos demasiado sí, vamos en camino hacia el fracaso. Simplemente no es posible hacer todas las cosas que nos piden que hagamos. Cuando lo intentamos, inevitablemente terminaremos estresados, cansados e incapaces de ser nuestra mejor versión. El manejo del tiempo se complica con el resto de actividades en nuestra vida y no nos deja más que un sentimiento de culpa por no haber logrado lo que nos pidieron. ¿Y sabes qué? Tu salud empieza a verse afectada. Yo tuve una lección de vida cuando trabajé a nivel corporativo. Me gustaba estar en los primeros lugares de venta y por lo mismo cada año que se hacían las proyecciones, el incremento en mi región era muy alto por los resultados comparativos en el historial. A pesar de eso, nunca dije que no. Siempre pensé que lo lograríamos. Mi jefa también tenía su propia carga de ventas a nivel país y también estaba bajo la lupa. El nivel de estrés que se manejaba era bárbaro. No comía en mis horarios, no consumía alimentos nutritivos, sino muchas calorías vacías. No descansaba adecuadamente, dormía muy poco, trabajábamos muchas horas extras y fines de semana. Y en fin, era una vida muy acelerada. Lamentablemente, la salud de mi jefa se vio muy afectada y luego de una cirugía no logró recuperarse y falleció. Mi salud también estuvo en deterioro. Quistes por todos lados, estreñimiento, diarrea, intestino inflamado, gastritis severa crónica, cólicos y hemorragias fuertísimas, alergias respiratorias, rinitis y sinusitis constantes, mal humor, falta de líbido, entre otros síntomas. Cada ida con los médicos eran un montón de pastillas y medicina hasta que hubo necesidad de quitar mi matriz y también mi vesícula. Mi jefa fue reemplazada en la oficina, pero nadie pudo reemplazarla en su familia. Gracias a Dios yo puedo contar esta historia. Yo fui reemplazada en la oficina también, pero los órganos que me quitaron no pudieron ser reemplazados. No dije no a los horarios extensos de trabajo por el miedo a perderlo, por el miedo a no tener los incentivos, bonificaciones y reconocimientos, por el miedo a no dar la talla que se esperaba de mí. Debí decir no y disfrutar los fines de semana con mi familia,
decir no y disfrutar de llegar a casa y no seguir trabajando. Debí decir no y llegar a casa y disfrutar de una cena deliciosa y nutritiva y un descanso y sueño reparador para mi cuerpo. Para que conozcas más de mi contenido, me encuentras en redes sociales y mi página web como Decisiones que Cuentan o sharonfalconer.com. Hay muchos casos similares al mío en donde las personas poco asertivas sacrifican su propio bienestar, basado en miedos e inseguridades, entre otras cosas. Algo que, en definitiva, no genera otra cosa más que una gran insatisfacción personal. El miedo hay que superarlo y la única manera posible es afrontando la situación que nos asusta. La base de todo es sentir que aportamos un valor a la sociedad y que debemos ser respetados. Además, tenemos que tener claros nuestros fundamentos, nuestra escala de valores para saber qué cosas deseamos hacer y qué otras no. Conocernos será básico y necesario para poder llegar a este punto. Si tenemos claros nuestros fundamentos, podremos saber decir que no con una base clara del por qué. Y esto incrementará la seguridad que necesitamos. Mucha gente piensa que cuando le piden algo se convierte en una especie de obligación decir que sí. En ese momento comienzan a pensar en 1001 excusas cuando no pueden hacer la tarea o el favor que se les pide. ¿Te gustaría ser protagonista en un episodio de este podcast? Porque todos tenemos una historia que contar y hay algo que aprender de cada experiencia. Tu historia empezó con una decisión y ahora esa historia es una clase magistral para alguien más. Escríbeme a hola@sharonfalconer.com y platiquemos. Y si conoces a alguien que te gustaría que contara su historia, avísame para ponerme en contacto. Sin embargo, lo que mucha gente no sabe es que tenemos 2 derechos asertivos. El primer derecho asertivo es a decir que no sin dar explicaciones. Con un lo siento, no puedo, sería suficiente. O si queremos una respuesta un poquito más empática, podríamos decir algo así como: lo siento mucho, me encantaría ayudarte, pero realmente me viene en mal momento. Otro de nuestros derechos asertivos es el no tener que responsabilizarnos de los demás, lo que no quiere decir que desatendamos a la gente. Una cosa es ayudar y servir a quien lo necesite y otra es que se aprovechen de nosotros. En alguna que otra ocasión hemos ayudado a alguien que poco a poco ha ido aprovechándose de nosotros pidiendo cada vez más y más. La gente probará y probará a ver hasta dónde se puede estirar la liga. Una forma de evaluar la situación sería observar si la tarea que nos piden la pueden realizar por sí mismos y si realmente necesitan nuestra ayuda. También depende del tipo de ayuda que ésta sea. Los derechos de los demás son importantes como los nuestros propios. Por eso hay que aprender a ser asertivos y determinar en qué momentos debemos negarnos y en qué momentos hay que decir que sí y aceptar el requerimiento de otros. Se trata de saber defender nuestros derechos sin la intención de lastimar o perjudicar a nadie. Bueno, en resumen, decir no es parte del amor propio. La Biblia nos indica en varios pasajes que debemos amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Amarnos a nosotros mismos quiere decir que seremos responsables de nuestro bienestar para así poder ayudar a los demás responsable y asertivamente. A nadie le seremos de utilidad si estamos enfermos y estresados. Decir que no es a menudo lo mejor que puedes hacer para cuidarte. La palabra no es un regalo. No es una herramienta poderosa que te ayuda a seleccionar lo que es importante de todas las cosas que te piden que hagas todos los días. Saber decir que no es una habilidad y la práctica hace al maestro. Entonces recuerda que la decisión más importante es la que estás por tomar en este preciso momento. Así que es hora de tomar decisiones que cuentan y contar tu historia. Hasta la próxima.